Hola a todos. Hoy quiero hablarles de algo que, que me ha costado mucho digerir, algo que me marcó de una forma que nunca imaginé. Y no es una historia de amor, ni de superación por un logro gigantesco. Es una historia sobre la gente. Sobre esas personas que cree que tienes a tu lado y que, de repente, se vuelven sombras. Es sobre amigos, o lo que yo creía que eran amigos. Mira, siempre he sido de los que dan todo. Mi círculo, aunque no era enorme, lo sentía sólido. Estaban Carlos, Sofía, Ana y Javier. Desde la universidad, éramos inseparables. Fiestas, estudios, desamores, todo lo que vivíamos juntos. Íbamos a conciertos, nos quedamos hasta las tantas hablando de la vida, de lo que queríamos ser. Recuerdo esas tardes en la cafetería, riéndonos de cualquier tontería, sintiendo que éramos indestructibles, que nada ni nadie nos iba a separar. Eran mi familia elegida, ¿saben? Los tenía enmarcados en esa categoría de para siempre. Y yo, ingenuo de mí, creía a ciegas en ese para siempre. Pero la vida, como siempre, tiene sus propios planos para bajarte de la nube. Y a mí me tocó una buena. Empecé con un proyecto personal, una idea que me fascinaba y en la que puse todos mis ahorros, toda mi energía. Dejé mi trabajo estable, me endeudé un poco. Era un riesgo, sí, lo sabía, pero sentía que era el riesgo, el que me llevaría a donde quería estar. Al principio, ellos estaban ahí. Venga, tú puedes, qué valiente, avísanos si necesitas algo. Y yo me sentía arropado, con ese escudo de la amistad que, pensaba, lo aguantaba todo. Pero las cosas no salieron como esperaba. Al principio, un retraso. Luego, un problema con un proveedor. Después, la financiación se complicó. De repente, mi pequeño imperio de sueños empezó a desmoronarse. No solo perdí mis ahorros, sino que me quedé con deudas, la moral por los suelos y una sensación de fracaso que me ahogaba. Ahí fue cuando el brillo se apagó. Y, créanme, cuando tu brillo se apaga, parece que la gente tiene un detector para desaparecer. Al principio, era sutil. Les enviaba un mensaje, oigan, nos vemos, y la respuesta era un boom, estoy liado este fin de semana o ya te llamo, estoy a tope. Una vez, dos. Lo entendía, todos tenemos cosas que hacer. Pero de repente, esas cosas que hacer se convirtieron en la norma. Recuerdo una noche, después de una semana especialmente dura. Sentía que el mundo se me caía encima. La ansiedad me apretaba el pecho, no podía dormir. Necesitaba hablar. Necesitaba un abrazo, una cerveza, lo que fuera. Mandé un mensaje al grupo, chicos, estoy fatal. ¿Alguien puede venirse a tomar algo? Necesito despejarme. Los mensajes llegaron, uno tras otro, estoy con mi pareja, tengo que levantarme temprano mañana, qué pena, estoy de resaca. Silencio. Ni una llamada. Ni siquiera un estamos contigo, ánimo. Nada. Me quedé sentado en mi sofá, mirando el teléfono, con un nudo en la garganta y lágrimas de frustración que no pude contener. Ese fue el primer golpe. El dolor de la soledad, de la decepción. Pero lo peor estaba por venir. Mis deudas empezaron a ser un problema serio. Me enfermé, una queja fuerte que me tumbó por completo y me dejó sin energía. No tenía dinero ni para medicinas a veces, ni para comer bien. La nevera vacía, el oscuro apartamento y un silencio que me perforaba los oídos. Intenté pedir ayuda, no económica, sino simplemente moral. Chicos, ¿alguien puede venir a echarme una mano con unas cosas? Estoy jodido de la espalda y no puedo con esto. Nada. Ni un mensaje. Ni una señal de vida. Ahí fue cuando la verdad me golpeó con la fuerza de un tren. No estaban. No estaban cuando necesitaban una mano, un oído, un solo gesto de que les importaba. Cuando no pude pagar mi parte en una cena, se rieron y dijeron que pague el millonario, sin saber que no tenía ni un duro. Cuando no podía ir a un plan porque no tenía dinero, simplemente dejaban de invitarme. Empezaron a hacer planes sin mí, y yo me enteraba por sus historias de Instagram. Verlos reír, juntos, como si nada, mientras yo estaba en casa, solo, con el estómago vacío y el alma hecha pedazos, ese duele de una forma que no se lo deseo a nadie.
Sentí vergüenza, rabia y una tristeza tan profunda que me costaba respirar. Me metí en una espiral. No me levantaba de la cama, no comía, no hablaba con nadie. Pensé que no valía nada, que era un fracaso en todo. Mis amigos, mi proyecto, mi vida. Fue un periodo oscuro, el más oscuro de mi vida. Toqué fondo. Literalmente. No tenía a nadie. Solo a mí mismo y a la voz en mi cabeza que me decía que era un inútil. Pero ¿saben qué pasa cuando tocas fondo? Que no te queda más remedio que impulsarte. Y así fue. Un día, después de semanas en ese estado, me miré al espejo y no me reconocí. Con ojeras, flaco, la mirada vacía. ¿Es esto lo que quiero para mí? Y la respuesta fue un rotundo no. Fue difícil, muy difícil. Empecé por cosas pequeñas. Me levanté, limpié mi apartamento, algo que llevaba semanas sin hacer. Busqué trabajos temporales, cualquier cosa. No importaba la dignidad, solo importa el sobrevivir. Descubrí que había una parte de mí que todavía quería luchar. Empecé a pasar tiempo solo, pero no con tristeza, sino con una curiosidad extraña. A leer, a caminar por sitios que nunca había visitado en mi ciudad, a escuchar podcasts sobre autoayuda, sobre cómo salir de la mierda. Y en esa soledad, empecé a encontrarme. Me di cuenta de que no necesitaba a nadie para sentirme completo. Que mi valor no dependía de la aprobación o la compañía de otros. Que podía ser mi propio apoyo, mi mejor amigo. Fue una revelación. Era duro, sí, por supuesto que lo era, pero también era liberador. Empecé a reconstruirme pieza por pieza. Volví a hacer ejercicio, a comer sano. Me apunté a cursos online gratuitos, aprenderé nuevas habilidades. Poco a poco, muy despacio, el sol empezó a salir de nuevo. Encontré un trabajo, luego otro mejor. Mis nuevas habilidades me abrieron puertas. Empecé a conocer gente nueva, pero esta vez, con otros ojos. Con una perspectiva diferente. Aprendí a identificar quién estaba realmente ahí y quién solo buscaba el reflejo de algo que yo pudiera ofrecer. Empecé a brillar. No de forma arrogante, sino con la luz de alguien que ha superado una oscuridad tremenda. Mi nuevo proyecto, diferente al anterior, empezó a despegar. Mis finanzas se estabilizaron. Mi autoestima se disparó. Me sentí fuerte, capaz, feliz, pero, sobre todo, en paz. Y aquí viene la parte que, sinceramente, todavía me revuelve un poco el estómago. Cuando empecé a levantar cabeza, cuando mi nombre empezó a sonar en ciertos círculos, cuando la gente hablaba de mi éxito, de repente, empezaron a aparecer. Primero, un me gusta en una publicación antigua. Luego, un mensaje de WhatsApp, hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Te he visto súper bien. Era Ana. Mi corazón se encogió. La parte vieja de mí, la que añoraba esos tiempos, sintió un pinchazo de ilusión. Pero la parte nueva, la fuerte, la que había sobrevivido sola, se puso en guardia. Luego fue Javier, ¿qué onda, hermano? Vi tu post, felicidades por el proyecto. Te veo triunfando. Tenemos que vernos a celebrar, ¿eh? ¿Cuándo nos ponemos al día? ¿Celebrar? ¿Ponernos al día? ¿Ahora? ¿Después de que me dejaran pudrirme solo en mi miseria? Y así, uno a uno. Carlos, Sofía. Todos querían retomar el contacto. Quería saber qué hacía, cómo lo había logrado. Querían volver a mi vida, a esa vida que ellos habían abandonado de la noche a la mañana. Me invitaban a aviones, a reuniones. Te extrañamos mucho, decían. Nos distanciamos, pero siempre te tenemos presente. ¿Tuve presente? ¿Tuvieron presente cuando el teléfono sonaba y nadie contestaba? ¿Cuando me ahogaba y nadie extendía una mano? Cuando no tenía ni para comer y se reían de mi situación millonaria. La primera vez que me encontré con uno de ellos, fue con Carlos. Me lo topé por casualidad en un evento. Se acercó con una sonrisa enorme, como si nada hubiera pasado. Hombre, qué gusto verte. Siempre supe que lo lograrías. Eres un crack. Me dio un abrazo. Un abrazo.
Y yo, por un segundo, sentí esa calidez del pasado. Pero luego, mi cuerpo se tensó. Recordé las noches en vela, la desesperación, la soledad. Y ese abrazo se sintió vacío, falso. Le respondí con educación, con una sonrisa que no era del todo sincera. Le conté superficialmente lo que hacía. Y él, rápidamente, empezó a hablar de un contacto que necesitaba, de una oportunidad en la que yo encajaba perfecto para ayudarle. Allí estaba el motivo. No era yo a quien extrañaban, era mi brillo. Era mi plataforma. Era lo que ahora podía ofrecer. Y no les di el gusto. Ni a él, ni a los demás. No hice un drama, no grité ni les reproché. Simplemente, fui amable, pero distante. Aprendí a decir que no, a poner límites. Lo siento, Carlos, ahora mismo estoy muy ocupado con mis cosas. Gracias por la invitación, Ana, pero tengo otros aviones. No les di explicaciones. No vale la pena. Ellos ya habían explicado todo con su ausencia. Sentí un dolor, sí, al verlos. La herida no estaba cerrada del todo, y verlos reabrió un poco el resentimiento. Pero también sentí algo nuevo, una calma inmensa. Una especie de orgullo silencioso. Orgullo por haberme levantado solo, por haber encontrado mi camino sin ellos. Por haber aprendido que la verdadera compañía no es la que está en las buenas, sino la que te saca de las malas, o al menos te acompaña en el proceso. Así que, si estás ahí, escuchándome, y te sientes solo, o te has dado cuenta de que tus amigos no son lo que creías, déjame decirte algo. Es jodido. Duele mucho. Pero no estás solo en ese dolor. Y créeme, esa soledad, esa que te consume al principio, puede ser tu mejor maestra. Es el lugar donde te encuentras a ti mismo, donde te reconstruyes de una forma mucho más sólida. Aprendí que prefería mi pequeña y auténtica soledad, que la bulla vacía de esos supuestos amigos. Aprendí que soy suficiente para mí mismo. Que la validación viene de adentro. Que el amor verdadero, la amistad de verdad, no se esfuma cuando te caes. Al contrario, es cuando más se pega. Y ahora, miro mi vida. Tengo gente maravillosa a mi alrededor, gente que llegó cuando yo ya estaba bien, sí, pero que no busca mi brillo, sino mi esencia. Gente que me ha demostrado lo que es la amistad de verdad. Y sí, sigo siendo de los que dan todo, pero ahora, con los ojos bien abiertos. Con una barrera protectora que me costó mucho construir. Así que, si estás en ese agujero, en ese momento donde nadie aparece, fuerza. Aguanta. Lucha por ti, por esa persona increíble que hay dentro de ti. Porque cuando empiezas a brillar, y lo harás, te juro que lo harás, no necesitarás a nadie que te apague la luz. Y cuando los que se fueron intentaron volver, recordarás cada noche, cada lágrima, cada paso que diste solo. Y sabrás, con una certeza absoluta, que tu paz no tiene precio. Y que tu brillo, ese brillo que tanto les atrae, es solo tuyo. Con eso me quedo. Con mi paz y mi brillo, ganó un pulso, en la soledad.